Soy Regina Elizabeth, directora de seguimiento e investigación de ILAP. Soy psiquiatra, psicoanalista, didacta por la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de São Paulo. Soy psicoanalista de niños y adolescentes por IPA. Estoy aquí, de hecho, en la función de co-coordinadora de esta próxima mesa, que es la escucha psicoanalítica con niños. ¿Cómo detectamos la presencia de manifestaciones de autismo en los niños? Elegir este tema fue justamente exhaustivamente discutido con el grupo de analistas en formación de ILAP. Tenemos un micrófono abierto. Fueron muchas las reuniones que tuvimos para poder llegar a la conclusión de que uno de los temas donde había bastante interés justamente sería el psicoanálisis de niños, específicamente sobre psicoanálisis orientado a la atención y detección de riesgo de autismo. Con mucho gusto, de hecho, hago un homenaje a los candidatos de ILAP y quiero de hecho pasar la coordinación de este evento a María Emilia Ramírez, una candidata por Nicaragua, quien va a dar continuidad al proceso de la conducción de coordinación de esta mesa. María Emilia, por favor, la palabra es tuya. Muchas gracias, Elizabeth, por tu presentación y tus palabras. Queremos entonces agradecer al Consejo Director de ILAP, en especial a la doctora Susana Valparda, directora general de ILAP, y dar comienzo nombrando a los participantes, presentando a los participantes de esta mesa. La doctora Alicia Beatriz Dorado de Elizondo es analista didacta, docente, analista de niños y adolescentes de la IPA, Sociedad Brasileña de Psicoanálisis, Campinas, y Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Sao Paulo. Vicepresidenta de la LOVE, Método BIC, co-coordinadora del Grupo de Adopción y Parentalidad de la Sociedad Brasileña del Psicoanálisis de Sao Paulo, miembro del Grupo de Investigación del Protocolo Grupo Prisma de Psicoanálisis y Autismo en la Sociedad Brasileña del Psicoanálisis de Sao Paulo. Y tenemos también a la doctora Mónica Santolaya, analista docente y miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, analista de niños y adolescentes de la IPA, actual presidenta de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, editora de la revista Docta, Asociación Psicoanalítica de Córdoba, y miembro de la CIPA. También quisiera presentar a los candidatos de ILAP y colaboradores de esta mesa, que tenemos de Ecuador a Andrea El Maluf, que es psicóloga y analista en formación. De Nicaragua tenemos a Steven Pérez Enríquez, que es psicólogo y analista en formación, y también a Yasser Gutiérrez Zúñiga, que es psicólogo y analista en formación. Y pues como coordinación, como ya decíamos, la doctora Regina Elizabeth Lordelo Coimbra, de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de San Pablo y del ILAP. Tenemos como propuesta de la actividad el título de nuestra mesa, que es la escucha analítica en psicoanálisis con niños, presencia de indicadores de autismo. Donald Winnicott, pediatra y psicoanalista británico, 1895-1971, refería: no hay bebé sin madre. El primer espejo de la criatura humana es el rostro de la madre, su expresión, su mirada, su voz. Siguiendo a Winnicott y llegando al siglo XXI, veremos el video producido por el compañero psicoanalista infantil de la Asociación Psicoanalítica de Uruguay, fallecido en 2018.
El video presentará momentos iniciales del proceso de construcción de la psique y los primeros pasos de la vida mental como una creación compartida entre el bebé y la madre. Para cada bebé hay 2 embarazos, en el útero y en la mente de los padres, es decir, en la mente de las personas en su entorno emocional, ofreciendo a los bebés sus modelos de subjetividad, ritmo y regulación afectiva. Las rupturas de ritmos y la continuidad psíquica con la madre pueden generar el fracaso del sentimiento primitivo de existencia, protagonista de los riesgos de manifestaciones del autismo. Entonces, en esta primera parte, vamos a ver el video elaborado por Víctor Guerra, quien mostró las dinámicas emocionales de la construcción de la intersubjetividad entre el bebé y su madre y cuidadores. Cambio de miradas, apoyo corporal. Muéstrale que vos sí sabés reír ya. No, estoy lleno. No tengo ganas de estar jugando. Sí, un poco, sí. Bueno, esas son mis risas. ¿Sí? Ay, estoy ocupado. Protoconversaciones. Sí. Protoconversas, no caso. Que Imitación. dice jo, jo, ajo, mamá, ajo. Juegos de conquista y suspensión. Las manitas de mamá que son grandes. Son grandes. Más grandes que las tuyas y que de la mayoría. ¿Verdad? Ay, ¿qué hacen los deditos? ¿Qué hacen los deditos? Hola. Hola. Hola, manito. Hola, manito. Manito pequeño. Vamos a cantar la otra canción que te gusta. Saco una manito, la hago bailar, la cierro y la abro y la vuelvo a guardar. Saco otra manito, la hago bailar, la cierro y la abro y la vuelvo a guardar. Saco las 2 manitos, las hago bailar, la cierro y las abro, la vuelvo a guardar. ¿Se fueron las manitas? Vocativos atencionales. Sube y se come una banana. Y vuelve a bajar.
Del desbloqueo en el espacio, el placer de jugar juntos. Movimientos en el espacio y mirada referencial. Una, dos, sí. Fuerza, fuerza, fuerza. Fuerza, fuerza, fuerza. Bien, bien, mira. Mira, Rocío. Mira. Nos sentamos. ¿Nos sentamos? ¿Sí? Así. Ahí está. Arriba, arriba. Fuerza, fuerza. Fuerza, 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 fuerza. Fuerza, 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 fuerza. Eso. Bien. Bien, mi amor. Atención compartida. ¿Te gustó? Jugando a las escondidillas. ¿Tapamos otra vez? ¿Dónde está mamá? ¡Aquí está! ¿Dónde está mamá? ¡Aquí está! A ver otra vez, ¿dónde está mamá? ¡Aquí está! Sinfonía afectiva. Después de los 9 meses fue cuando ella empezó como a... Interlucidad. Mira, Francesca, lo dejas acá, pero no lo tires. No lo tires. No lo tires. No, no. Interlucidad. Francesca, no lo tires. No lo tires. Ahí. No, no lo tires. No. Francesca. No lo tires. Ah, no, no. No lo tires. Estás ahí. Ahí quieto. Ahí quieto. Francesca. No lo tires. No lo tires. ¿Lo tiraste? No lo tires. No lo tires. Tapa la joda. No lo tires. Ahora viene toda la comida de la amorosa, por eso nosotros en la alfombra terraza No lo tires, tenés que pegar una mandarina. Señalización protodeclarativa y narrativa. Ok. ¿Dónde está Donkey? ¿Allá? ¿Allá está Donkey? ¿Dónde está Donkey? Esta es una abeja. ¿Y cómo es el perrito? ¿Cómo? Un perrito. Un pollito. Es un perrito. Un perro. Pollito. En esta segunda parte vamos a tener la presentación de las comentadoras. La doctora Alicia Beatriz Dorado Elizondo, 15 minutos, y después la doctora Mónica Santolaya, 15 minutos cada una, para después abrir la discusión para el público. Le damos la bienvenida a la doctora Alicia. Es muy emocionante estar aquí
agradezco mucho el convite, tanto a Regina como a las autoridades de ILAP, con quienes ya he tenido la posibilidad de otros encuentros. Es promisor poder llevar la voz psicoanalítica a otras latitudes, y también es muy, muy conmovente ver la obra que ha dejado Víctor Guerra en esta área. Creo que nosotras encarnamos su espíritu, continuando con el trabajo y con el entusiasmo que él siempre colocó y que tuvo su momento alto con el trabajo de Mónica, que tiene su símbolo en lo que hemos escrito en la Declaración de Cartagena sobre psicoanálisis y autismo y el peligro de la medicalización. Entonces yo voy a pedirle a Juan que pase el primer cuadro del Power. El segundo puede ser. Bueno, lo primero que yo gustaría de hablar es que cuando hablamos de el espectro autista, hablamos de un proceso acorde con lo que nos entendemos del pensamiento complejo, donde hay una articulación muy grande de factores misteriosos y desconocidos, donde entra el azar, que para Bion es la preconcepción o el mundo prenatal, y que esto es totalmente diferente de una causalidad lineal donde hay un peligro de saturación. Esto es fundamental porque se ha acusado al psicoanálisis, y no sin razón, a partir del libro de Bettelheim, de culpabilizar a los padres, principalmente la frozen mother o la madre deprimida o la madre congeladora, como si fuese la responsable y única responsable del hijo con autismo. Y nos podemos decir que esto es una barbaridad que tiene que ver con el psicoanálisis salvaje. En nada nos ayuda a colocar a los padres en un banco de acusados. Primero porque los padres hacen lo que pueden, y después porque hoy sabemos de muchos de los factores que pueden intervenir para poder crear estos estados, donde nosotros tenemos cuestiones neurológicas, prenatales, que tienen que ver con el psiquismo prenatal. Tenemos también toda la influencia de lo transgeneracional, los traumas que los padres pueden sufrir por haber perdido otros hijos, por estar sin empleo, por la muerte de seres queridos ahora en la pandemia, por las situaciones, para ponerlo en términos de actualidad, de esta pandemia. El otro día me contaban los padres que, bueno, sin los abuelos, sin los funcionarios y teniendo que trabajar para no perder el empleo, ellos solo podían darle el celular a un chiquito de 7 meses para que los dejara trabajar. Entonces nosotros vemos que hay un entrecruzamiento, y la compasión nos tiene que llevar a tener una empatía metaforizante con estos padres y realmente poder darles un baño narcísico. Qué bien que han llegado a la consulta, qué bien que han podido detectar con su intuición que algo no anda bien, qué bien que están buscando ayuda. Este es el primer paso, porque sin los padres nosotros no tenemos a esa criatura en nuestra sala de análisis. Pasamos al próximo, por favor. Nosotros nos encontramos en una mente que es infinita para Bion,
y teniendo en cuenta la capacidad negativa, que es algo que Keats escribió para sus hermanos en la Navidad de 1817, tenemos que nos acostumbrar a trabajar entre incertidumbres sin buscar la razón y la explicación a ultranza. Pasamos a la próxima, por favor. Nosotros vemos que la dimensión de lo infantil, acabamos de tener un congreso internacional sobre esto, está siempre presente en todo ser humano. Entonces nosotros nos podemos encontrar con núcleos autistas en todo ser humano, como nos muestra Celia Fix, una colega de San Pablo. Conviven dentro de nosotros el psiquismo prenatal, los primeros años de la primerísima infancia, la adolescencia, y cuando todo va relativamente bien, podemos llegar a la maduridad. Pasamos al próximo. Nosotros precisamos de un diálogo interdisciplinar con mucha humildad, entender que el cerebro no es la mente humana, el cerebro tiene que ver con la dimensión orgánica, mas hay una relación recíproca, y el último premio Nobel, Kandel, nos muestra de que sin esa estimulación humana, que no es excitación ni sobreexcitación, no se consigue la arborización, la sinapsis neuronal. Nos encontramos ante una poda. Esto lo dicen neurólogos y lo dice las neurociencias. Entonces nosotros tenemos que trabajar con la fonoaudiología, neonatología, genética, neurología, fisioterapia, pedagogía y muchas otras ciencias. Y llevar nuestro vértice, que no es nada más que un vértice. Hoy en día la escuela francesa nos está ayudando a percibir que con 4 meses es posible detectar tendencias en el autismo. Y como el ego es antes que nada un ego corporal, la osteopatía puede muchísimo ayudar, porque de cómo ese bebé pueda estar confortable con su cuerpo y confortable en el cuerpo de la madre para mamar, va a depender también su desenvolvimiento psíquico. Un bebé que está con dolores o con reflujo está hiperextendido. La madre no lo puede asegurar bien. Y esta forma es como se cría un círculo diabólico o maligno, que el chiquito no convoca a la madre, a los padres, y los padres también se alejan del chiquito. Entonces es fundamental, como nos muestra este filme, que los padres puedan tener momentos de un placer compartido y que el chiquito busque a estos padres para que le hagan cosquilla en la barriga o en los pies. Sin este tercer tiempo del circuito pulsional, hay una gran tendencia de ir hacia los trastornos del espectro autista, que son trastornos porque no hay represión primaria. Entonces no son síntomas, son trastornos. Pasamos al próximo. Nos tenemos una gran incidencia de los bebés prematuros que van hacia este espectro. Más allá de las cuestiones que nos enseña la neurología y toda la cuestión de la neonatología, es fundamental ver qué espacio ocupa ese bebé en la mente de la madre. Que él pueda volar como una borboleta, como una mariposa, o que él pueda ser tan fuerte como un Superman. Cuánto también llegamos a entender que la madre no es una visita en la unidad de UTI. La madre es parte del bebé, justamente teniendo en cuenta Winnicott y tantos otros autores, donde es fundamental una simbiosis, que es una simbiosis necesaria en el inicio de la vida,
donde no hay diferenciación sujeto y objeto. Separar a la madre del bebé es como si al bebé le arrancasen parte de la piel. Por eso que es tan importante cuando se cambia al bebé, cuando se le sacan los pañales, etcétera, que alguien pueda cantar para él, nombrarlo con el nombre, porque de esta forma este chiquito va a tener un manto sonoro y va a poder entonces soportar mejor que le quiten los pañales y la ropita que para él es como una segunda piel. Esto es Vic. Entonces, ¿cómo permitimos que este bebé esté vivo en la mente de los padres? Pasamos al próximo. Siempre que hay un bebé en la UTI, nos encontramos ante cambios que pueden ser cambios catastróficos o catástrofes. El cambio catastrófico es un concepto de Bion que significa un antes y un después. Tenemos un feto, el nacimiento y un bebé en la UTI con diferentes diagnósticos, inmaturidad respiratoria, cardiológica, etc. Para poder llegar a pasar y atravesar ese nacimiento, ya desde Freud en el 26, el nacimiento es una cesura, donde esto implica dolor, implica confusión y lutos. El bebé sale de un útero, sale de un medio, tiene que enfrentar la gravedad, tiene que respirar por sí propio, tiene que comer. ¿Qué va a pasar con ese bebé en la UTI? Nosotros no sabemos. Es un momento de muchas dudas, de muchas incertidumbres y es un misterio. ¿Cómo el equipo puede sustentar la esperanza posible y la esperanza realística? Y cómo que cuando hay lamentablemente una muerte, se trabaja con esos PAES para que ese bebé que murió no sea una cruz para un próximo bebé, como ha sucedido con Van Gogh, que en muchos de sus cuadros firma Vincent, porque la madre no podía estar directamente ligada a él, sino que la madre estaba con el hermano muerto en la cabeza. Pasamos al próximo, por favor. Ustedes vean de que para poder adherir a un tratamiento psicoanalítico, nos precisamos de la fuerza del equipo, del paciente, de la familia, del ambiente. Por eso que es tan importante que el analista hable con la escuela, hable con los otros profesionales, pueda tolerar la existencia de los otros profesionales. A veces el chiquito tiene análisis y también tiene psicología comportamental. ¿Cómo en vez de pelearnos podemos tolerar? Seguimos para el próximo, por favor. Ustedes vean la fuerza de lo transgeneracional, donde ya en el útero está la influencia de varias generaciones. Una madre puede sentir de que va a pagar con un chiquito todo lo que ha hecho con la propia madre, porque ha escuchado la vida entera. Cuando vos seas madre vas a llorar lágrimas de sangre por lo que vos estás haciendo conmigo. Es muy diferente que la madre que dice, tenés todas las condiciones para ser una madre hasta mejor de lo que yo fui con vos. Entonces, vos vas a contar con mi ayuda. Ustedes vean que hasta el nombre que se coloca a un chiquito tiene que ver con el mundo imaginario de los padres. Es muy diferente llamarlo Dolores, porque la madre no había elegido un nombre y es lo que siente en la sala de parto, a decir, no, mi hijo se va a llamar Diego, porque yo quiero que sea un jugador de fútbol, por Diego Maradona. Entonces ya en el nombre hay, como nos dice Piera, un proyecto identificatorio. Pasamos al próximo, por favor. Lo transgeneracional
trae los mitos familiares. Una de las cuestiones que tenemos en este momento es que en las técnicas de fertilización asistida, cuando hay múltiples gametas que están fertilizadas, los padres no tienen en esa historia un repertorio de gemelos. Los padres de pronto se encuentran con que tenían dificultades para ser padres, padres de uno, y de pronto llegan dos. Entonces le falta esa base en la propia historia. Y tener dos es una sobreexigencia y puede ser para algunos de los padres la entrada en conflictos y en problemas que no permite que puedan criar a estos bebés de una forma suficientemente buena. Muchas veces en lo transgeneracional tenemos lo irrepresentable, abortos que no han sido trabajados, sea espontáneos o mucho peor los provocados, etcétera, etcétera. Partimos para el próximo, por favor. Ustedes vean que toda la diferencia lo va a hacer el lugar del objeto externo real. Y ese lugar lo puede ocupar el equipo, lo puede ocupar el analista, lo pueden ocupar los padres. O sea, ¿cómo es que los padres van a poder interpretar, el equipo va a poder interpretar, van a poder recibir lloros, quejas, pataleos de un bebé o de la familia? Y cómo esto va a poder ser metabolizado, soportado y transformado. Este es un concepto de Reverie que lo toma Bion, ¿no? Donde pasó a tener suma importancia en la historia del psicoanálisis el objeto externo real, la mente de la madre como constructora de la mente del bebé. Durante un tiempo en la historia del psicoanálisis es como si hubiese un mecanismo que fuese algo solipsista. A partir de Winnicott, Bion, etc., tenemos una ciencia de las relaciones. Por eso que surge la intersubjetividad en la sala de análisis y en la comprensión del desenvolvimiento humano. Entonces, la importancia de la madre, que por su vez tiene que estar amparada por el padre, es fundamental. Pasamos al próximo, por favor. Ustedes vean que cuando un chiquito no está bien, el narcisismo de los padres está tremendamente Disculpe, avalado. doctora, ¿Sí? ya tenemos, nos faltan 2 minutitos para que... Está bien. Gracias. Esto es lo que nos dice Freud en 1914. Seguimos, por favor. La tragedia, cómo que esta madre va a poder inculcar vida a un nuevo bebé cuando hay lutos que no fueron elaborados. Pasemos al próximo. Aquí tenemos toda la importancia de la conexión entre la vida prenatal y la vida postnatal, lo que un chiquito puede vivir dentro del útero. Pasemos al próximo, que me faltan 2 minutos para llegar donde quiero. Este también es todo lo que Bion conjetura sobre la mente primordial en la última etapa de su vida. Seguimos con el próximo. Ustedes vean que el trauma es el primer modelo de angustia, cómo esta madre puede funcionar como un útero mental para poder lidiar con las profundas angustias de este bebé, que son angustias catastróficas, peores a las que nos habló Melanie Klein. Pasamos al próximo. Nos tenemos aquí la importancia del trauma como una herida, y la cuestión está cómo no creamos más traumas, porque de lo contrario una herida puede venir cada vez a hacerse mejor, mayor, hasta crear tremendos agujeros en el tejido mental. Entonces un chiquito que permanentemente cambia de lugar, va a la casa de la madre, de la
madrina, de la vecina, que es colocado lamentablemente en guarderías muy temprano, un chiquito que lamentablemente los padres tienen que cambiar de lugar por el exilio, por trabajo, por lo que sea, un padre desempleado. Todo esto va a hacer con que se amplíe esa herida del trauma. Y todas estas cuestiones pueden venir a crear una retirada del investimiento de la madre en ese bebé. Pasamos al próximo. Aquí tenemos la alegría de un equipo, cómo trabajamos con el equipo para que pueda también ayudar a los padres y ayudar a los bebés. Fue fundamental ese trabajo en la pandemia. Después les puedo contar lo que fue hecho en un centro de neonatología en Chile. Pasamos al próximo. Vean la importancia de la madre y del contacto, cómo este chiquito va a buscar a la madre mismo estando en una OTI y cómo el contacto de la madre es fundamental para ambos. Pasamos al próximo. De la misma forma, vean la mirada del chiquito a la madre donde se puede encontrar en ese espejo. Pasamos al próximo. Esto es donde yo quería llegar y paro por aquí. Después, si hay tiempo, muestro los otros. Nosotros podemos ver que en este acto no se le está dando a este bebé tantas miligramas de leche, que eso sería atender la necesidad. A este chiquito se le está dando un pecho que es un pecho transformador, un pecho pensante y un pecho estético y misterioso. Tanto la madre como el niño están apasionados y este bebé mira a los ojos, siente el gusto de la leche, reconoce el perfume de esta madre. Esta madre lo tiene equilibrado en una situación sinestésica particular de equilibrio, de sustentación. Este chiquito también tiene el contacto piel a piel y de esta forma, con todos estos sentidos juntos, como en una orquesta, va a tener un regente que pueda venir a decir después de repetidas experiencias, esto es un pecho, esto es mamá. Por eso que la madre es la primera que alfabetiza al bebé. Y el bebé es un filósofo en potencia, porque sabe de lo esencial de la vida, sabe distinguir lo que es el amor, lo que es la crueldad, lo que es el odio. Sabe también la posibilidad de construir una seguridad básica. Sin estas experiencias es imposible tener esa seguridad. Vamos cerrando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alicia. Y vamos a continuar con la doctora Mónica Santolaya. Bueno, hola, buenas tardes. Un placer y una alegría enorme estar acá. Quisiera agradecer al ILAP, a Bet Coimbra, a Susana Valparda y a toda la comisión del ILAP esta invitación y además felicitar por estas jornadas abiertas y gratuitas porque, bueno, hablan de una apertura de las puertas del ILAP a toda una población de América Latina que por momentos la desconoce. Así que bueno, una alegría enorme participar en estas jornadas. María Emilia, cuando me falten 2 minutos, así voy tranquila, cuando me falten 2 minutos vos me avisas. Yo voy a tratar de hablar o por lo menos usar 5 minutos para plantear 3 temas que me parece imprescindibles en función de este video que hemos visto de Víctor,
Y un primer tema tiene que ver con el título de las jornadas, que es la escucha analítica. Porque hace un ratito Javier decía que en este trabajo, en el trabajo del ILAP, es un trabajo donde la gente ha sido convocada, hay una convocatoria. Y yo pensaba, justamente vamos a tener que ir a hablar en la mesa siguiente del autismo o de los riesgos o de las manifestaciones de riesgo de autismo, donde uno de los puntos centrales es que hay un bebé que no convoca. No convoca. El niño con riesgo de autismo no convoca, o al menos no convoca de una manera tan palpable. Tenemos que convenir que el bebé que no mira o dejó de mirar, no llama, ya sea con el llanto, con un movimiento, o dejó de llamar, es un bebé que enloquece. Y enloquece a su familia, a eso que Víctor le llamaba el ambiente subjetivante, porque Víctor fue mutando también en la medida, le empezó a llamar, ponía el acento en la madre, después en los cuidadores, y después fue hablando de ambiente subjetivante. En la medida en que empezábamos a ver, y ha sido un tema de conversación con él, que nos encontrábamos con familias homoparentales donde ya no sabíamos cómo llamar, si madre, padre. De allí apareció la idea del ambiente subjetivante, los cuidadores, quienes pueden investir libidinalmente a ese bebé. Quisiera tomar algo acerca de la escucha. La escucha se yergue sobre un fondo auditivo. Ninguno ya dudamos que es imposible escuchar al pie de la letra. La escucha además está en la médula de nuestro oficio como analistas. Ahora bien, ¿de dónde proviene la capacidad de escucha? La cuestión de la sincronía polisensorial está hoy en el centro de todas las reflexiones sobre las interacciones precoces. ¿Qué es esto de la sincronía polisensorial? Es la articulación de los diferentes flujos sensoriales, la aprehensión simultánea de varios flujos sensoriales, por lo menos dos. Y esto corrobora y complejiza lo que Freud trajo en el proyecto. Hoy sabemos que no hay una percepción sin una puesta en ritmo de por lo menos dos flujos sensoriales. Y que estos diferentes canales sensoriales, estoy agarrando por este lado porque esto está en el centro del autismo, y que estos diferentes canales sensoriales además se trasladan información, transfieren información uno a los otros. Anotemos que hay una puesta en ritmo y una transferencia de información. Algo de esto pudimos constatar. Y este tema enorme de la sincronía polisensorial, entre lo que escuchamos y lo que vemos, lo que observamos, la mirada, algo de esto pudimos constatar una vez más durante esta pandemia, cuando de pronto tuvimos que poder encontrar las formas para atender niños muy pequeños de manera virtual.
fue todo un desafío, porque con los adultos, de alguna manera, nos logramos comunicar, aunque sea telefónicamente, pero con los niños, sin una plataforma, o sea, sin que existiera la mirada, resultaba imposible. Esto, y durante un año y medio, hemos atendido de manera virtual. En algunas zonas aún se sigue atendiendo. Entonces, este es un punto que nos ha dejado la pandemia para poner en cuestión de qué vamos a hablar, si vamos a hablar únicamente de escucha o vamos a incluir, nos vamos a dar la oportunidad de incluir la observación y junto con la observación la mirada, como parte de nuestro oficio de analista. Quiero una cita de Freud que me parece hermosa, que dice, Freud dice que los chicos, en el caso Dora, Freud dice que los chicos espían con los oídos. En esta mezcla, ¿sí? Es como si Freud hubiera tenido alguna preconcepción sobre lo que después la neurociencia iba a definir como la sincronía polisensorial. Esto en cuanto a la escucha. Quiero hacer una pequeña alusión en cuanto a los excesos diagnósticos. Los analistas hemos, en estas últimas décadas, los psicoanalistas que trabajamos con niños, hemos estado observando tres fenómenos. Uno que ha sido la patologización de la infancia. Otro que ha sido un segundo fenómeno, o sea, la patologización en términos que el sufrimiento infantil fue, digamos, tomando distintas siglas. Y todo lo que se salía de cierta norma pasaba a ser patológico. Este fue un primer fenómeno. Un segundo fenómeno tiene que ver con la medicalización de la infancia, porque en realidad todo lo que se salía de la norma pasaba a ser un trastorno y por lo tanto era pasible de ser medicado. De hecho, que el DSM-5 autoriza la medicación a una edad temprana. Pero hay un tercer fenómeno que tuvo que ver con lo que se haya dado en llamar la batalla del autismo y que tiene que ver con la exclusión del psicoanálisis y la batalla del psicoanálisis por poder continuar el trabajo con niños autistas. Esta batalla del autismo, o sea, el psicoanálisis fue excluido en muchos de los países y ha tenido que batallar hasta de manera jurídica para poder ser reconocido como una opción terapéutica. Ahora voy a ir al tercer punto, trato de ir todo lo rápido que puedo, María Emilia. ¿A cuáles son las manifestaciones que encienden la alarma? El video que observamos de Víctor es un video donde Víctor, de una manera optimista, nos va marcando los puntos que desde el psicoanálisis, porque tal como dijo Alicia, el diagnóstico de autismo no es un diagnóstico que nos compete únicamente a los psicoanalistas, es un diagnóstico multifactorial que requiere de un equipo interdisciplinario. Víctor toma
podría decir 3 puntos que a mí me parecen imprescindibles, que son los acuerdos o los desacuerdos rítmicos, que son los puntos que claramente necesitamos como psicoanalistas poder observar. El niño envía mensajes enigmáticos, mensajes que no tienen contenido, pero hay algo que Winnicott llamó esa ilusión, la ilusión de la madre, la ilusión del cuidador, esa ilusión de poder prever qué nos está diciendo esa emisión sonora. Esta posibilidad de traducir algo que es inexistente en tanto contenido en la mamá o el cuidador quien va traduciendo. Vieron en el video, vemos que la mamá le dice, no querés, vos querés hacer o no querés hacerlo. Hay una mamá que le está poniendo palabras. Y junto con la palabra, no solamente establece un ritmo, sino también se está implantando una pulsión. Y hay un tercer punto que no me quiero perder de marcar, y que tiene que ver con la interludicidad. ¿Qué es el concepto de Víctor de interludicidad? Es la capacidad de jugar con otro. Pero esa capacidad de jugar con otro depende, digamos, tiene un análisis transversal, pero también longitudinal. En estos puntos, por lo menos estoy tomando 3 puntos muy generales, pero en estos 3 puntos, los analistas tenemos mucho para intervenir y mucho para trabajar. La interludicidad es la posibilidad. Disculpe, doctora, nos faltan 2 minutos. Perfecto, de jugar con otro. Pero para poder jugar con un bebé, hay que haber tenido esa capacidad de jugar. Porque por otro lado, esa capacidad de jugar le implica al bebé un proceso de diferenciación desde la posibilidad de aprender a estar solo estando con otro. Yo señalaría por lo menos estos 3 puntos y bueno, felicito nuevamente al ILAP y una alegría estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo, doctora Mónica Santolaya, por todos sus grandes aportes que ha expresado en esta mesa. No, en todo lo que estamos viendo sobre el autismo, lo que decía la doctora Alicia, la importancia del equipo interdisciplinario, la importancia de ser compasivos con la madre para lograr su apoyo. Y a mí me gustó otra cosa mucho también que decía la madre, alfabetiza al bebé. El bebé es un filósofo, no sé, eso me gustó muchísimo. Y bueno, todo lo que nos aportó la doctora Mónica sobre el ambiente subjetivante, la importancia de que los cuidadores invistan libidinalmente al bebé y todas estas manifestaciones que nos van a indicar un signo de alarma, ¿verdad? En este momento, entonces, vamos a abrir la discusión. Los que quieran participar, sus preguntas, para que las doctoras puedan enriquecernos aún más. María Emilia, discúlpame, aquí Juan, de FEPAL. Queremos informar que nuestra traductora tuvo una falla en la conexión y se le desconectó, pero ya está ingresando nuevamente. Muchas gracias. Gracias. No hay preguntas en el chat.
No, todavía no tenemos ninguna pregunta en el Ninguna chat. pregunta en el chat. Sí. ¿Inquietud o algún comentario? Buenas noches. Sí, Vanessa. ¿Cómo están? Buenas Sí. noches a todos. Yo sí tengo una pregunta. Generalmente se ha dicho que el autismo recién se detecta, ¿no? A partir de los 2, 3 años. Entonces, a mí me llama la atención que aquí están explicando que ya desde muy pequeños en esa relación espejo y en esa falta de como conexión con la madre y el hijo, es que ya se puede ir detectando desde el año, puede ser, desde los 8 meses, ¿no es verdad? Entonces quería esa antes todavía, ya, porque precisamente yo tengo una amiga que tuvo un hijo autista y no se dio cuenta que su hijo era autista hasta que nació su hija. Y vieron que había diferencia entre la hija y el hijo. Pero como eran padres primerizos, los primeros 3, 4 años del niño no notaron que él era autista, solo que era callado y que había esa falta de conexión. Nació la niña y ahí se dieron cuenta de que realmente algo pasaba con el niño, ¿no? Entonces, me indican específicamente desde qué edad se puede detectar esta falta de conexión, por favor. 4 meses. 4 meses. Los estudios, hay un grupo que se llama, bueno, Alicia también pertenece al mismo grupo, la CIPA, ya hay una CIPA latinoamericana además, y pueden tener referencias por internet, las pueden buscar, que es un centro de interdisciplinario de psicoterapeutas, psicoanalíticos que trabajan con autismo. En este grupo está Bernan Gols, está María Cristín Lasnik, que son, digamos, sobre todo María Cristín Lasnik, es la que más ha trabajado con la detección temprana. Bueno, Bernan Gols, Dominique Ami, Genevieve Hack, han trabajado con la detección temprana de los primeros signos de autismo, ¿sí? O de trastornos del espectro autista. Y uno de los elementos para pensarlo tiene que ver con la posibilidad de respuestas y la posibilidad de llamado del bebé. Estos bebés que no llaman, que no lloran, que no convocan, el bebé demasiado tranquilo, ¿sí? Es un bebé más preocupante que aquel bebé que molesta, ¿sí? Perdón, yo me adelanté a vos, Alicia, pero... No, imagina. ¿Quieres hablar, Alicia? No, lo que yo quisiera decir es que nosotros a esta altura tenemos que salir a la comunidad para que los neonatólogos, profesores y todos aquellos que trabajan con los chiquitos puedan tener estos conocimientos y puedan llegar a hacer esa detección. Porque cuando un oncólogo ve en el pecho de una mujer un nódulo, no dice el tiempo va a mejorar. Lo primero que dice es hay que investigar qué es esto. Entonces nosotros también tenemos la obligación ética de poder llevar a la sociedad aquello que aprendemos en nuestro consultorio. En este momento, Morro, junto con Golse, están inaugurando la Universidad del Bebé, donde hay equipos multidisciplinares que se encuentran durante 2 o 3 días justamente para poder profundizar lo que un bebé es capaz de decirnos en un lenguaje preverbal o paraverbal. El bebé habla con su cuerpo, habla con sus gestos o no habla. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos una escucha
analítica que precisa ser políglota para entender los diferentes lenguajes de ese bebé. Entonces, un neonatólogo puede observar que si el bebé no ríe, no mira a los ojos, no convoca, duerme mucho tiempo, es pasivo, recusa el ser humano, está con una mirada de 90 grados para no se encontrar con el rostro del otro, ¿eh? Si prefiere objetos duros de los cuales no puede se separar, en vez de preferir el contacto humano, nosotros podemos observar de que ese bebé está yendo por un mal camino o de que tiene una alteración en los ritmos fisiológicos, que no duerme, que no come, que no se le puede establecer un ritmo o que no sale del pediatra porque tiene una vulnerabilidad somática. Entonces nosotros tenemos factores de riesgo que nos obligan éticamente a decir, este bebé precisa ser observado y precisaría de una intervención que no es temprana, es oportuna, porque nosotros siempre llegamos tarde. Entonces, cuando hay un hijo que no se espera, que no se quiere, el sexo que no se desea, el padre que ha desaparecido, la gravidez en la adolescencia, nosotros tenemos una serie de conocimiento y de experiencia clínica que fundamenta lo que son los factores de riesgo. Entonces, así como el oncólogo dice, caramba, vamos a poder hacer una ecografía, nosotros también podemos decir, vamos a hacer una evaluación psicoanalítica. Una evaluación psicoanalítica con un profesional expediente pueden ser 5 sesiones, 2 con los padres y 3 con el chiquito para ver si hay alguna evolución entre una sesión y otra. Y nos podemos ver si ese chiquito está dentro del espectro o no y cuáles son las posibilidades de vitalidad psíquica. De todas maneras, yo creo que también es importante que dejemos planteado, Alicia, que no podemos excedernos porque hay un exceso de diagnóstico. Claro, claro. ¿Sí? O sea, todo chico que a lo mejor se desconectó o que durmió, o, digamos, hoy hay un exceso de diagnóstico de autismo. Entonces, me parece que como psicoanalistas tenemos que poder, hace un rato Javier decía, hacer la pausa, posponer la respuesta. Como psicoanalistas, algo de esto también tenemos que poder jugar, enfrentar esa voluntad neurótica de tener todas las respuestas a mano, que nos pasa, porque además, no, digamos, un niño que no convoca es un niño que angustia, ¿sí? Un bebé que angustia, pero ser muy cautos también a la hora de los diagnósticos. Hay una sobredimensión de los diagnósticos también alarmante. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra, tenemos otras intervenciones a Steven. Steven. Gracias, María Emilia. ¿Me oyen bien? Sí, se me escucha. Gracias. Sí, te escuchamos bien. Gracias. Soy Steven Pérez de Nicaragua, del grupo de ILAP. Gracias a Alicia y a Mónica por apoyarnos en la mesa, a Regina también de la directiva de ILAP por organizarla y a toda la directiva y a Yanitza también, siempre atenta, ¿no? Y yo quería preguntarnos sobre, bueno, de hecho ya se ha estado hablando un poco sobre eso, pero y Andrea, que también estaba con nosotros, nos comentaba que en Ecuador sucedía de que por lo menos el autismo acá en Nicaragua, en la cultura terapéutica de Nicaragua, es visto como una enfermedad neurológica, donde un psicoterapeuta de cualquier orientación no trabajaría con esta población, ¿verdad?, de infantes. Eso por un lado, ¿cómo se podría, digamos,
no vender la idea, pero sí demostrar la utilidad, ¿no? Del método psicoanalítico a una familia, ¿no? Que tenga a un niño con este diagnóstico. Es una pregunta, y porque es un tema muy largo, ¿no? Y otra cosa, como tomando en cuenta, ¿no? También el sobrediagnóstico, etcétera, pero cómo transmitirle esta, digamos, noticia a las familias, pues, porque causa una herida narcisista, ¿no? Los padres, que es bastante fuerte, ¿no? Eso quería preguntar. Gracias. ¿Querés hablar vos, Alicia? Puedo hablar rapidito. Steven, lo primero, muchas gracias porque son muy oportunas tus colocaciones. Lo primero es que nosotros no decimos para los padres autismo. Nosotros decimos que está con trastornos del desenvolvimiento. Nosotros decimos que aquello que dice el neurólogo o el psiquiatra lo dicen dentro de la ciencia de ellos y que nosotros somos de otra ciencia. Decimos para los padres, en un momento muy angustiante de mi parte, yo precisé llegar después de 6, 7 entrevistas con unos padres a decirles, ¿qué es lo que ustedes pretenden del hijo de ustedes? ¿Cuál es el proyecto de ustedes de que él sea medicado y siga con la medicación? ¿Por qué que ustedes vinieron aquí? Independientemente de que fulano les dijo o no les dijo, yo creo que ustedes están buscando un otro camino. Y esos padres llorando me dijeron, bueno, yo no sé si vamos a pagarle a usted el tratamiento o si juntamos el dinero para que pueda se mantener el día de mañana en una institución. De todas maneras, me parece que también en la pregunta de Steven está la pregunta por la etiología del autismo. Claro, claro. Que me parece que merece una consideración de nuestra parte. Claro. En su comienzo, en los primeros estudios psicoanalíticos sobre el autismo, y por eso vino toda esta cuestión de la responsabilización o la culpabilización, en realidad, digamos, es de una etiología compleja, múltiple, es multifactorial la etiología, por lo menos desde donde yo lo pienso, es multifactorial la etiología del autismo, lo cual no quiere decir que la intervención o el tratamiento o el trabajo clínico psicoanalítico no ayude y colabore, ¿sí? Pero yo no sería, digamos, muy proclive a ofrecer psicoanálisis como una única salida. Realmente pienso que el autismo es realmente una patología y es un trastorno absolutamente multifactorial, no explicable a través de una causa única. De hecho, cuando está planteado como un trastorno exclusivo del neurodesarrollo, obviamente que tiene, digamos, una única salida. Cuando hay una única causa, hay una única cura, ¿sí? Hay un único camino. A mí me parece que todos los avances que ha habido en torno al autismo en estas últimas décadas nos están mostrando, inclusive los testimonios de autistas recuperados, nos están mostrando la causación múltiple. Muchas gracias, doctora. Tenemos otras preguntitas. Tenemos Eduardo. Bueno, voy a tratar de ser breve porque hay muchos que quieren hablar.
Se ve que es un tema que nos convoca y nos mueve mucho a todos. Yo quiero tomar dos cosas y un breve comentario, que se desprende también de lo que dijeron tanto Alicia como Mónica. Evidentemente que estamos en una situación paradojal, donde se diagnostica un exceso, está sobrediagnosticado el autismo, ¿sí? Pero está subdiagnosticado en aquellas etapas en las que se debería poder diagnosticar, y me encantó la definición de Alicia. No es un diagnóstico precoz, siempre llegamos tarde, pero cuanto más temprano lleguemos, más posibilidades habrá para ese bebé. Pero tanto Mónica como Alicia mencionaron la declaración de Cartagena. Yo creo que eso apunta a un serísimo, a un gravísimo problema que viene de la mano, viene de la mano de ciertos cambios que se dan en la cultura, por los cuales, si uno googlea autismo, por ejemplo, la primera definición que va a aparecer consigna que el autismo es una alteración neurológica en Google, y eso se instala no por azar. ¿Sí? Hay razones muy fuertes, de mucho poder, de mucho peso, que mueven a esto. Entonces yo me pregunto, por un lado, si es un problema de información de los pediatras, o es un problema de alienación de los pediatras a este canon psiquiátrico, biologista, neurológico, que no sé si se resolvería simplemente con educación. Sin lugar a dudas que la alternativa que plantea Alicia, que es la de trabajar junto a neonatólogos y pediatras, puede generar modificaciones y puede generar transformaciones, pero me parece también que la comunidad psicoanalítica tal vez esté un poco en falta en cuanto a lo que se podría o a mí me gustaría, al menos, perdón, me gustaría en cuanto a sentar posiciones en relación a esta cuestión, y me gustaría escuchar alguna consideración tanto de las dos expositoras. Gracias. Pero quisiera que oyéramos también, porque hay bastantes personas que están levantando la mano. También está Gabriela, que tiene no sé si quiere Gabriela Rulón, si quiere hacer su pregunta porque la hizo en el chat, y Krista Zafra también, si quieren hacer las preguntas que tienen. Vale, gracias. Bueno, la pregunta que a mí me surgía un poco escuchando la ponencia de la doctora Mónica es si es que se podría pensar en la posibilidad de la construcción de la capacidad para jugar en las madres o padres, porque pareciera como si se hablase de algo que ya no es posible remontar, ¿no? Esa es mi sensación. Entonces me preocupa un poco la transmisión o la explicitación de ese punto. Y por otro lado, estaba pensando incluso en los adultos, he venido observando en los jóvenes una baja motivación y estimulación para comunicar, para verbalizar, y pensaba si es que es un efecto de la pandemia, y por otro lado de bases en su infancia, ¿no? Así que si pudieran darme una luz, buenísimo. Gracias. No sé si les parece algo. ¿Puede decir algo? Doctora, no sé si le parece que escuchemos a otros, sí, está bien, y para que después ustedes dos ya puedan ampliar más.
Crista, Sí. Zafra. Gracias, muchas gracias por las exposiciones muy interesantes. Mi pregunta yo creo que está de alguna manera relacionada con la de Gabriela, porque justamente yo me preguntaba, en esta relación con la mamá más profunda, tal vez que con la del padre, pero ¿cómo poder hacer algún tipo de intervención o de no intervención cuando las madres, por ejemplo, no están en un espacio terapéutico? Puesto que ahí pues puede ser mucho más complicado, ¿no? El generar una pregunta, el generar una demanda por parte de la madre o de los padres. Muchas veces también, como comentaba ahí por otra persona, pues los papás llegan porque fueron remitidos por otros especialistas, pero no termina de haber una pregunta, digamos, genuina, como para que haya una movilización por parte de los padres, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, yo quería saber, que creo que está relacionado con lo que comentaban hace rato, ¿no? ¿Qué posibilidades de intervención hay cuando no hay un espacio analítico para la madre y o el padre? Gracias. Hay también otra preguntita de Sandra Press. Ahora sí. ¿Cómo están? Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Excelente esta actividad. Y bueno, escuché atentamente las ponencias de las colegas y me gustaría hacer algún comentario más, si es posible. En primer lugar, escuchándolos en las distintas intervenciones, consultas que se fueron haciendo, creo que Mónica habló de posicionamientos políticos, ¿no? Y claro, los trastornos del neurodesarrollo, que es la manera que encontró el DSM-5 para ubicar al trastorno del espectro autista, no habla de angustia, no habla de defensas, no habla de objeto autista, no habla de derrumbe psíquico, no habla de nada. Define conductas. Y eso ya es un posicionamiento político, un diagnóstico basado en un posicionamiento descriptivo, ¿no? Por eso esos niños no acceden a tratamientos psicoterapéuticos, psicoanalíticos, porque van directo al neurólogo, al fonoaudiólogo, al psicomotricista, y no pasan por trabajos que vayan apuntando a la subjetivación, ¿no? Como decía Mónica, en Francia hubo una batalla legal, la batalla del autismo fue una batalla legal, porque los ministros de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública, el Parlamento, negaba dentro de los abordajes ofrecidos por el sistema de salud, los abordajes psicoanalíticos, estaban absolutamente prohibidos. Afortunadamente, esa batalla se logró al menos compensar, y bueno, y hoy el psicoanálisis puede seguir siendo una de las formas de trabajo para ayudar a este tipo de pacientes, ¿no? Quisiera decir que comparto también que estamos frente a un momento de un sobrediagnóstico de trastorno del espectro autista, o sea, creo que tendríamos que repensar el concepto, ¿no? Repensarlo desde el lado del espectro, no repensar el autismo. El autismo sabemos que existe, que es multifactorial, pero dentro del espectro entran niños con otro tipo de problemáticas que dentro de su sintomatología incluye el relativo aislamiento, ¿no? Y me preguntaba, bueno, como todos nos preguntamos, ¿no? Esto que hablaba Alicia, del tiempo de espera. Claro, el tiempo de espera que un analista se plantea no es sin tratamiento, es un tiempo de espera iniciando una intervención, ¿no? Un tiempo de espera para decirle a un padre una hipótesis diagnóstica es absolutamente imprescindible en la niñez, ¿no? En general, ¿no? Y sobre todo si se trata de un bebé poco activo, ¿no?
pero el tiempo de espera es durante la intervención, esperar que venga algo vinculado al símbolo, esperar algo que venga vinculado al vínculo, ¿no? En transferencia de los padres con el analista y del niño con el analista, ¿no? Una de las cosas que yo me vengo preguntando, y que justo ayer hubo una actividad en la APU y hablamos de este tema, es sobre la depresión en el infans, que también se manifiesta a partir de los 4 meses. Y qué difícil es diferenciar la depresión del infans con el cuadro del inicio, ¿no? Los primeros elementos de inicio de un cuadro autístico. Por eso es muy importante el tiempo de espera, porque la depresión infantil que se inicia en el primer año de vida tiene un plazo de reversibilidad muy importante, ¿no? Todos lo sabemos. Después, algo que me parece también importante aclarar, bueno, somos varias psicoanalistas acá en la vuelta, incluso dentro de las expositoras que somos médicas, somos psiquiatras infantiles, además de analistas, y me parece que está el riesgo también de caer en la idea de que la medicalización, que no es lo mismo que medicar, ¿no? Es con el autismo. O sea, no se medica un autismo, ¿no? Un autismo se trabaja subjetivando a los padres y a la familia en análisis y con otros profesionales en equipo interdisciplinario. Lo que se medican son síntomas. Y esto sí es importante tener en cuenta, porque seguramente las colegas lo comparten conmigo, ¿no? Que hay momentos sumamente desorganizativos en los cuadros clínicos graves de la infancia, que obstaculizan no solamente el vínculo con los padres, como dijeron bien hoy, enloquecen a los padres, en los momentos de desorganización psíquica del niño, sino que ningún profesional puede trabajar. Entonces, la medicación en determinadas situaciones ayuda a aliviar dolor psíquico en el niño, ¿no? Y eso se refleja en una mejor organización psíquica a la hora de enfrentar a tantas personas que tienen que hacerse cargo de los abordajes clínicos. Bueno, dejo por acá, da mucho para hablar este tema, pero agradezco muchísimo que me hayan dado la palabra. Muchas gracias, doctora Sandra. Tenemos también a Lourdes, luego Guillermo y Andrea, para darle la palabra ya a la doctora Alicia y a la doctora Mónica. Lourdes. Sí, buenas noches. Bueno, quería felicitar a las dos expositoras y bueno, a las distintas intervenciones que han habido. Sandra, colega, yo soy psicoanalista, egresada del Instituto de Formación de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, y he tenido la oportunidad de trabajar muchos años en Francia con niños autistas, niños psicóticos, ¿no? Y bueno, una de las cosas que a mí me llama la atención es en el abandono en psiquiatría de la noción de disarmonías del desarrollo, que a mí me parece que es una noción que tiene el interés de lo que sería la noción de patologías del espectro autista, es decir, que el disarmonial del desarrollo pone el acento en la gravedad y en la necesidad de una intervención, como decía la doctora Presa hace un momento, pero por otro lado es suficientemente amplia como para no cerrar algo como ya establecido de entrada. Entonces, hasta para todos los profesionales que se ocupan, hablar de disarmonía ya marca el hecho de que hay cosas que no se hacen como deberían aparecer, ¿no?, en un desarrollo normal de un niño, pero al mismo tiempo deja abierta cuál va a ser justamente la evolución,
¿no? Y yo pensaba, por ejemplo, en un caso que a mí me llegó con un diagnóstico con mucha gravedad, y en realidad, pensándolo más en términos de cómo, y eso también, en eso está, ¿cuál sería la especificidad de nuestra escucha psicoanalítica? Yo puse el acento en más bien pensando cómo esa niña podría estar viviendo con su familia la conflictiva interna y externa, es decir, cómo sería su relación con su entorno. Y es a partir de ese hilo conductor que empezó, casi a mi sorpresa, de pasar de síntomas muy aparatosos, digamos, muy alarmantes, a tener justamente un ordenamiento en su psiquis. Y a mí me parece que justamente el poder plantearme algo abierto fue lo que me ayudó. Bueno, y por otro lado, a mí me parece muy importante el interés. Me acuerdo en otra mesa de estas estupendas jornadas, a la que agradezco a Susana Valparda que me haya invitado. Bueno, a mí me parece que el interés que tenemos por los niños y los adolescentes, bueno, justamente en América Latina es muy importante, dado que es una población muy grande y en la cual reposa el futuro justamente de nuestras sociedades. Y es importante, lo que nosotros podemos aportar desde nuestro punto de vista de psicoanalistas es, como ya se dijo en otras intervenciones, poner el acento en la importancia de la comunicación, y de la comunicación no solamente verbal, ¿no? Que sería el aporte también del psicoanálisis, sino justamente todo eso que muestra nuestro colega Víctor, que es la comunicación polisensorial, de la cual justamente hablaba Mónica Santolaya, y también la otra que intervino, Muchas la otra gracias, colega, Lourdes. Alicia. Muchas gracias, es decir, Lourdes. la importancia de la comunicación plurisensorial. Muchas gracias, Lourdes. Le vamos a dar la palabra a Guillermo. Si podemos ser un poquito más concretos hay otros que están también pidiendo la palabra. Guillermo, ¿estás por ahí? Que no tenía el micrófono abierto. Miren, yo no voy a ser muy expansivo porque ya lo que iba a decir lo dijeron algunos, algunas, y mucho mejor de lo que yo pude haberlo dicho, pero me llama la atención algo sobre dos puntos, sobre la diagnosticación Eso sucede también cuando se pone algo de moda, igual con el déficit de atención. Entonces, como psiquiatra de niños, me llegan muchachos que están sobrediagnosticados, que tienen un déficit de atención e hiperactividad. Estudié en Francia, así que lo que dijo Lourdes no me extraña, conozco el término de disarmonía del desarrollo, ¿verdad? Trabajé muchos años en una unidad especializada en niños psicóticos y de autistas. Entonces mi pregunta más bien es pregunta. Cuando ustedes hablaban, y disculpen que no anoté quién lo dijo, cuando hablaba de ritmo y de sincronía, porque eso es algo bien específico que se nos bueno, por lo menos a mí lo he trabajado con los niños, el tono, el ritmo de voz, cómo se le habla, cómo se sostiene. Entonces estamos hablando de ritmo polisensorial y de sincronía. ¿Estoy confundiendo los términos? ¿Me pueden aclarar, por favor? ¿Ritmo es lo mismo que sincronía? Bueno, entonces, gracias, Guillermo. Tenemos entonces a Andrea. Andrea, que también pidió la palabra. Listo. Bueno, buenas tardes. Primero quería agradecerle a Mónica y a Elisa, bueno, y también a Beth por el excelente acercamiento de una mirada del trabajo con el autismo. Nosotros en el ILAB, bueno, al ser países donde no hay mucha presencia aún del trabajo del psicoanálisis en el campo del autismo,
una de las cosas que planteábamos eran las dificultades con las que nosotros como analistas de información, al menos quienes trabajamos más con niños, nos enfrentábamos, bueno, a esta batalla con las neurociencias y la poca apertura que hay para permitir la entrada del psicoanálisis, ¿no? Porque, ¿cómo es este acercamiento entre estas discusiones? ¿Cómo es el acercamiento de la escucha analítica al trabajo con las madres? Porque nosotros vemos que aún se culpabiliza mucho a una madre que por distintas circunstancias, su salud psicológica en el embarazo cruzó con depresiones, no logró una conexión, o fue un embarazo no deseado, o también vemos bastante, yo trabajo mucho en el trabajo con abuso, o estas adolescentes que llevan estos embarazos no deseados. ¿Cómo es este acercamiento de la escucha analítica cuando hay una culpa depresiva, ¿no? Y que no permite como un trabajo como de poder hacerlo, sino simplemente van al directo trabajo con terapia física, con el neurólogo, y estas madres quedan en un lugar muy complejo, ¿no? Y también, bueno, esa era una, y la otra era estamos viendo mucho que en especial en el grupo, en la población de niños de 1 a 3 años, que cuando empezó la pandemia tenían 1 o recién nacían, está habiendo un sobrediagnóstico, y en una discusión hace 2 semanas me llamó mucho la atención algo que un médico decía, rasgos del autismo por síntomas pandémicos, y fue como una cuestión como, wow, claro, no hubo desarrollo en nuestro país, no hubo 2 años ¿dónde podían escolarizar o dar un espacio de desarrollo para estos niños? No sé si nos pudieran comentar esto, qué piensan de esta población que no tuvo desarrollo, digamos, espacios de desarrollo durante la pandemia, ¿no? Muchas gracias, Andrea. Bueno, le damos la palabra a la doctora Alicia y después a la doctora Mónica. No voy a poder desenvolver todo con la profundidad que yo desearía. Voy a comenzar por el doctor Guillermo, que nos habla de ritmo, y que me parece que el ritmo tiene que ver con tiempos y con intervalos regulares, tomándolo de la música como algo que fluye como un movimiento regular, que justamente lo que usa la madre en el mañez, que es la prosodia. Entonces es la madre que se va a dirigir al bebé y que le va a decir, ay, mi querido, ¿cómo estás lindo hoy? Qué bien que sonreís así para mamá. Y esa madre acentúa de esta forma su prosodia y el bebé es capaz de captarlo. Recurso técnico del analista que trabaja también en la sala de análisis. La sincronía es cuando hay varios sentidos, como el slide que yo traté de mandar, simultáneamente. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de la aprehensión de un objeto desde diferentes sentidos, en vez de tener lo que nos dice Meltzer, que es cuando la madre no tiene una atención calificada, hay un desmantelamiento. Y entonces la cuestión es de que un solo sentido entra en ese circuito. Hasta donde yo llego es por ahí. Me parece, y es un tema que a mí me encanta y que lo he trabajado mucho, la cuestión de los padres que no son nuestros pacientes, no están en análisis, a pesar de que hacen parte, como nos dice Kant Zipper, del campo analítico. Entonces es fundamental dar para estos padres un lugar narcísico y trabajar con ellos y de alguna forma sí alfabetizarlos, porque hay muchos mitos que el bebé porque es chiquito no siente, que los padres se van a Europa porque el chiquito puede ser dejado y no va a sentir, no va a sufrir, etcétera, etcétera.
¿Cuánto apostamos que ese bebé es un sujeto, es una persona que sí sufre y que sí siente? Bueno, creo que la cuestión hoy tenemos que colocarla en un lugar mucho más amplio, de una cultura posmoderna donde se busca el inmediatismo y por eso la tentación de la medicalización, sea con la Ritalina o sea con el antidepresivo, y donde, bueno, el psicoanálisis que busca el aprofundamiento de lo psíquico y la búsqueda de significado está justamente en la contramano de los cánones de esta cultura, no solamente con el autismo, sino en la sociedad en general. El adolescente no enamora, el adolescente hoy en día en Brasil dice fica, y cuanto más besos da por noche es mejor, porque en esto está en una excitación sensorial, no está en una cuestión de una relación con significado. Justamente cuando yo puse ese slide de la mente, es para decir que lo que se llama muchas relaciones sexuales en el adolescente, en realidad lo que se busca es lo sensorial, lo que entiño, el estar acompañado. No se busca una relación humana, está muy, muy lejos de una relación humana. Se busca la excitación sensorial. Entonces, nos estamos en un momento de la humanidad muy particular, donde lógicamente hay intereses de los laboratorios y hay intereses de todo tipo para banir el psicoanálisis. En Brasil tuvimos un movimiento muy importante que se llamó Autismo, Psicoanálisis y Salud Pública, que se reunieron los terapeutas de todas las escuelas y de todo Brasil en equipos multidisciplinares, justamente para que los padres pudieran elegir el tratamiento que querían para los hijos y que no lo impusiera el Estado, porque el Estado quería tirar el psicoanálisis e imponer solamente psicología comportamental. Entonces nosotros estamos con cuestiones muy, muy profundas y complejas de la cultura, del momento actual, de intereses políticos, etcétera, etcétera. Pero como psicoanalistas, ¿qué hacemos cuando nos llega un chiquito a un hospital o cuando nos llega a un consultorio? Yo creo que este es nuestro vértice. Esto no quiere decir que políticamente no actuemos en todos esos movimientos, pero ¿qué es lo que nosotros hacemos en la clínica, en la singularidad de esa familia, con ese chiquito y con esos padres? Concuerdo plenamente en el exceso y el abuso que hoy en día hay en los diagnósticos de algo muy superficial, donde, bueno, si no habla, va al fonoaudiólogo porque lo que importa es que hable, y yo digo muchas veces para los padres, el papagayo también habla. No es eso lo que nos importa que venga a surgir un habla desde adentro, desde dentro del ser, no una Muchas repetición. gracias, doctora Alicia. Muchas gracias. Ya nos faltan solo 4 minutitos. Y bueno, entonces disculpen, muchas gracias y quedaron muchas cosas que es muy bueno que quedemos con preguntas para otra jornada y otros encuentros. Ay, sí. Muchas gracias y me despido. La doctora Mónica. Yo voy a para que cerremos, nos faltan 4 minutitos y tenemos que terminar. Yo voy a tomar algo que planteó Gabriela Ruillón. Creo que la estoy pronunciando bien el apellido, no importa. Porque Gabriela planteó los papás que no pueden jugar. ¿Cuál es el pro? No, a ver, digamos, esa capacidad de jugar siempre puede ser editada, reeditada o editada por primera vez, ¿sí? O sea, no hay una edad para desarrollar la capacidad y el placer del jugar. Esta es la primera cosa, ¿sí? De hecho que la sexualidad, en la sexualidad misma está atravesada por la capacidad de jugar. Entonces, vuelvo a insistir,
la tuvo, no la tuvo, la tiene, no la tiene, algo de poder jugar y poner en juego quiere decir usar objetos transitorios con ese bebé para poder armar lazos, poder armar significaciones que son provisorias. Obviamente no es que al bebé le pasa lo que la mamá dice que le pasa en ese momento, pero esa mamá o ese cuidador va estableciendo significaciones provisorias, va donando sentido. Esta es la primera cuestión que me parece, digamos, lo que Víctor le llamó la interludicidad. La Declaración de Cartagena, acá hay 4 personas que estaba sacando la cuenta mientras Sandra hablaba, me iba acordando. En la Declaración de Cartagena estuvo Sandra, estuvo Regina, estuvo Beth, Coimbra, estuvo Alicia, además estuve yo. Me parece que el resto es más gente más joven. Pero 4 personas. Eso fue un movimiento, pero un movimiento que lo que les quiero transmitir es FEPAL, el ILAP, son organizaciones de psicoanalistas que si logramos poder ponernos de acuerdo, como nos logramos poner de acuerdo en Cartagena en el 2016, después de 2 días de estar debatiendo, a ver, pudimos otorgarle al grupo de Francia, ¿sí? le pudimos ceder la Declaración de Cartagena para que ellos pudieran avanzar en su lucha judicial que en ese momento tenían. A ver, la FEPAL tiene eso, ILAP tiene eso, pero FEPAL tiene esto. Y otra cosa. Muchas gracias, doctora. No, la última cosa. Sí. ¿Sí? Hay un deslizamiento, el autismo fue deslizado del ámbito de la psiquiatría al ámbito de la discapacidad. Y no es un tema menor. No puedo hablar, no tengo más tiempo para hablar sobre esto, pero esto es un deslizamiento, esto es un corrimiento y tenemos que tenerlo en cuenta, porque no fue menor. Ponerlo en el lugar de la discapacidad, ¿sí? Fue ponerle también un sello definitivo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y necesitamos más tiempo para este tema, ¿verdad? Pero lastimosamente queremos agradecerle, doctora Alicia, doctora Mónica, a todos los participantes y bueno, les recuerdo el próximo sábado con el tema La escucha analítica, senderos entre la comunidad y el diván. Por favor, démosle un aplauso a nuestras expositoras. Y agradecemos a Beth también. Muchas gracias a ustedes. Gracias Alicia y Mónica. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.